Bienvenidos todos aquí a la embajada. Les agradezco a todos los que estamos aquí presentes, Javier, Sergio, todos ustedes. A nosotros es un gran gusto poderlos recibir aquí en la embajada. En esta ocasión, porque por segunda vez estamos haciendo algo también con Daniel. La vez pasada se pudo hacer esto a través de internet, lo cual muestra las capacidades de la tecnología para estar en contacto con el exterior. En esta ocasión es hablar un poco de la poesía que se escribe en ambos lados del Atlántico. Tenemos la fortuna también de que nos acompaña, primero Daniel, para presentar igualmente el libro que seguramente todos ya tienen, espero que tengan todos un ejemplar. Las cosas que se dicen en voz baja. Daniel, que de España, que ha ganado los premios varios allá en Granada, Burgos en particular, con esta obra. Pero tenemos la fortuna igualmente de la presencia de Víctor. Muchas gracias igualmente, y el premio Carlos Martínez, si mal no recuerdo. Y la fortuna de contar con la presencia de Ulises para que nos pueda ayudar a moderar y guiar esto. Bastante reconocido, y yo lo asocio más porque es un recipiendario del premio FONCA de Residencias Artísticas en México. Nos da mucho gusto poderlo recibir para poder continuar con lo que es las actividades culturales, literatura, poesía, cine, varias cosas que hacemos aquí en este recinto y que seguiremos haciendo. Simplemente para recordarles, los últimos martes de cada mes estamos presentando lo que es el ciclo de cine mexicano contemporáneo, los nuevos realizadores, obras interesantes en La Ceiba, El ombligo del cielo que acaba de pasar. En el mes pasado tuvimos también lo que fue el ciclo de cine infantil, que habremos de repetir en los 3 meses, otras películas que estamos llevando a más sitios igualmente. También en este mes, los lunes de julio, en combinación, conjunto con el Centro Cultural de España, tenemos lo que es el ciclo de cine de oro. Varias películas, presentamos María Candelaria, viene Vamos con Pancho Villa, Ya del Norte, y aquí lo que estamos queriendo concluir son hacer las fechas para poder hacer algún tipo de expresión, intercambio sobre varios autores mexicanos que tienen algún tipo de onomástico o aniversario luctuoso o nacimiento en este año. Tendremos algunas actividades sobre Octavio Paz, sobre Madonero, sobre José Emilio Pacheco, que hizo recientemente también. Recordamos también que este año fue el centenario del nacimiento de María Félix, 17 años de su fallecimiento. Estamos coordinando a nuestro Rubén Darío para presentar unas películas y algún tipo de expresión también, porque es evidente la presencia que tuvo la doña. Eso es simplemente para poderles alentar a seguir viniendo, a traer algunas cosas más, siempre para poder compartir. Estamos convencidos que la cultura une pueblos, une imágenes, une ideas. Los dejo con esto nada más, y yo la bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, y cedo la palabra aquí a Ulises. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias al señor Rodrigo Labardini, el señor embajador de la Embajada de México, por abrirnos las puertas, al equipo de la Embajada por hacer posible esta actividad, a Víctor Ruiz, poeta, crítico literario y ante todo amigo, por acompañarnos en esta charla que vamos a tener con Daniel Rodríguez Moya. Como comentaba el embajador, esta es la continuación de una charla que inició el año pasado vía Skype con Daniel, a propósito de la presentación del libro que hoy también volvemos a presentar, ahora con su presencia, Las cosas que se dicen en voz baja, que mereció el año pasado el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Burgos. A la vez, comentaba con Daniel que esta plática es la continuación de una plática ya de hace 2 o 3 años, en que presentamos Poesía en Incertidumbre, un libro que también estaba de obsequio en la entrada, y en el cual platicaron Daniel y Víctor desde lo que en ese momento parecían ser 2 perspectivas sobre la poesía totalmente distintas. Daniel, poeta, editor, su licenciatura en Teoría y Crítica Literaria. Víctor es un gran crítico literario de esta generación, profesor de la UNAM, y en esta ocasión lo que queremos hacer es
es platicar sobre lo que se está escribiendo a ambos lados del Atlántico, hacer una pequeña charla sobre la nueva poesía hispanoamericana. La primera pregunta para ambos sería tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de nueva poesía hispanoamericana. Pues, antes que nada, mi capítulo de agradecimiento, que son bastantes. El primero es a la Embajada de México, como no. Por segunda vez me vuelve a acoger aquí, iba a decir como si fuera mi propia casa, pero es que me acogen mejor que en mi propia casa, por eso estoy en la Embajada de México. Y quiero agradecer muy particularmente al embajador sus palabras y la hospitalidad que siempre han tenido los mexicanos con nosotros los españoles. Tengo que agradecer por supuesto a Ulises, que sigue siendo ese puente de unión que ya empezamos hace varios años con nuestro llorado amigo Francisco Río Diez, con el que empezamos a hacer un montón de proyectos, un montón de ideas, y me da mucha alegría de que Ulises continúe pues, siendo ese amigo que está ahí al otro lado, siempre dispuesto a aceptar cualquier propuesta, a proponer y a hacer un montón de cosas como siempre intentamos, con él aquí en Nicaragua y yo en España. Y por supuesto ustedes por elegir venir a un evento de poesía en una tarde en la que siempre hay un montón de cosas que hacer. Creo que no hay ningún partido de fútbol ni nada, ¿no? Pero sí, siempre hay un montón de opciones, y elegir la poesía, elegir la cultura, pues dice mucho de ustedes. La propuesta de esta tarde es hablar, y no tanto leer, o sea, no hablar, sino también ofrecerle algunas perspectivas, algunos poemas de lo que tanto para Víctor como para mí son autores que valen la pena de la nueva poesía hispanoamericana, englobando con el término hispanoamericano pues no solo los países de América, sino también de España. Y digo de España y América porque este será el punto de referencia continuo en el que yo intentaré convencerle de que no hay una diferencia entre la poesía hispanoamericana y la poesía española. Al menos no hay una diferencia, sí la hay estilísticamente obviamente, pero no una diferencia conceptual, o al menos así lo quiero ver. Yo creo que si hay algo que une a las personas es la lengua, y más allá del tópico del lugar común, estamos hechos de palabras. Las palabras son las que definen nuestros sentimientos, las que definen lo que somos. Y el hecho de compartir una lengua nos hace compartir mucho más, o sea, nos hace compartir pues, una concepción del ser humano. La poesía española y la poesía hispanoamericana, por muchas circunstancias de las que a lo mejor ahora podremos ir hablando, no han convergido siempre. España, ustedes lo saben, estuvo bajo una dictadura durante más de 40 años, y eso la cerró culturalmente, aparte de otros muchos aspectos. Y la hizo ser una poesía, una cultura demasiado clínica. La poesía española desde el 36 a mucho más allá, incluso del final del franquismo, del año 75, que muere el dictador, hasta pues, prácticamente yo creo que inicios del siglo XXI, ya ha sido una poesía que se ha mirado demasiado a sí misma y no ha prestado atención a la gran poesía que se estaba escribiendo en América Latina. Dice José Emilio Pacheco, y estando aquí en México, bueno, cómo no tener un recuerdo para el gran poeta mexicano José Emilio Pacheco, que los nuevos poetas españoles y latinoamericanos estaban empezando a construir no a construir, sino a reconstruir el puente que ya existió desde el modernismo, que se hizo muy grande y fuerte en la generación del 27, y con autores americanos como Neruda, que son unos puentes realmente vivos y que dieron muchos y buenos frutos, y que ahora algunos de los poetas jóvenes que escriben acá y allá empiezan a reconstruir ese puente, ese lenguaje que cruza el Atlántico para confluir en una visión común de la poesía. Preguntaba Ulises
definiéramos si existe una poesía hispanoamericana. Yo creo que a nosotros, y yo creo que Víctor podrá coincidir conmigo, nos falta algo fundamental, que es perspectiva para definirlo. O sea, estamos inmersos dentro de un momento en el que la poesía anda en una búsqueda. Cuando no, la poesía anda en una búsqueda, ¿no? Yo creo que la poesía, si es algo, es búsqueda, ¿no? Pero no está definido realmente cuáles son las tendencias principales de la poesía. Por eso hablar de una poesía hispanoamericana, vuelvo al punto de partida. Yo quiero creer que cuando hablamos de poesía hispanoamericana, española, iberoamericana, si me apura, si incluimos los países de habla portuguesa, cuando hablamos de esa etiqueta que los críticos necesitan también, nos dejamos muchas cosas en el camino. Para mí existe una forma común de afrontar el hecho literario, que es la lengua, obviamente, y muchas perspectivas comunes que cada vez confluyen más, y en particular hay una que creo que es una tendencia que se puede encontrar tanto en la poesía escrita allá como acá, que es la búsqueda de la emoción. La poesía, yo creo que siempre ha tenido esa disyuntiva. Básicamente la pelea entre los poetas siempre ha sido la misma: una poesía clara, que emocione, que busque la complicidad del lector sin perder el rigor literario, porque ante todo, cuando se escribe poesía se está haciendo literatura, se está haciendo ficción. La poesía también es un género de ficción, frente a una poesía barroca, oscura, que busca en el lenguaje su fin último. El propio lenguaje es el fin último de la poesía. Esa disyuntiva entre esos dos tipos de poesía, que ahora está muy viva, esa disyuntiva, es la disyuntiva que se ha dado siempre. Creo que ahora hay una tendencia en los últimos años de poetas de allá y de acá que están apostando más por esa poesía clara, de vocación clara, por ese compartir tradiciones, porque yo puedo ser heredero, y así me gusta creerme heredero, o de los grandes poetas españoles de la generación del 27, de la generación del 50, y puedo también abrazar sin ningún tipo de problema tradiciones americanas y decir que me siento heredero totalmente de poetas como Jaime Sabines, como Claribel Alegría, como nosotros, como Ernesto Cardenal. Y eso no hace más que enriquecer una lengua común, una poesía común, que en ese sentido abarcaría todos los países de habla hispana, tanto España como obviamente los países de habla hispana. Por eso definir, ¿existe una poesía o algo que se pueda denominar poesía hispanoamericana con todos los matices? Yo creo que sí, que realmente es una poesía hispanoamericana, pero no diferente a la poesía española. El término hispanoamericano engloba a España también, no como en los manuales donde yo estudié literatura, que el capítulo de poesía o literatura hispanoamericana era el capítulo último que se estudiaba, si daba tiempo en el curso, y la diferenciaba de la poesía española. Yo apostaría por ese término, que es poesía hispanoamericana, pero englobando también a la península ibérica. Bueno, igualmente yo coincido con la postura de Daniel. Existe una poesía hispanoamericana siempre y cuando tomemos en cuenta a esa otra gran zona, ¿no?, que es España, y es básicamente donde de alguna u otra manera nosotros hemos abrevado. Ahora, tratar de definir la poesía hispanoamericana es un territorio bastante resbaladizo, es decir, muchos críticos han querido definirla. Yo creo que la historiografía literaria lo ha hecho muy bien, porque no toma en cuenta precisamente lo literario, porque cuando ya se toma en cuenta lo literario nos estrellamos contra un muro, porque hablar de una poesía hispanoamericana, o como se ha tratado de definir, es obviar muchas cosas. En ese sentido es tratar de entender una parte del problema. Por ejemplo, cuando los críticos hablan de poesía hispanoamericana, precisamente no toman en cuenta a España, y no se puede entender la poesía hispanoamericana sin esa gran presencia, así como tampoco se puede entender la poesía española sin la presencia de la poesía hispanoamericana. Entonces yo creo que en ese sentido coincido mucho con Daniel,
y tratar de definirla sería muy complicado, ¿no? Porque también estaríamos obviando una gran zona en este continente, en el continente español, que es por ejemplo Brasil, y Hispanoamérica tiene un gran contacto con la literatura brasileña, es decir, a partir de el gran Sertón Veredas o a partir de los poetas concretistas se da un gran diálogo con la poesía hispanoamericana o con los poetas latinoamericanos. Entonces, por donde queramos definir la poesía hispanoamericana, siempre vamos a dar con ese muro, es decir, es imposible porque siempre vamos a estar obviando, ya sea a España o ya sea a Brasil, o también cuando tratamos de definir una poesía hispanoamericana, la definimos tomando en cuenta aspectos muy particulares de la identidad hispanoamericana, latinoamericana o nacionalista. Pero ¿qué sucede con aquellos poetas que no responden a esa identidad? Por ejemplo, es el caso de un Octavio Paz, por ejemplo, donde la mayor riqueza de Octavio Paz se encuentra en la literatura francesa. O por ejemplo, donde queda la poesía de un José Coronel Urtecho o un Cardenal, que su mayor riqueza está en la influencia que recibe de Norteamérica. Entonces ahí ya totalmente empezamos a resbalar a la hora de definir una poesía hispanoamericana. Perdona que te interrumpa, Víctor, tenemos un claro ejemplo de eso que está diciendo aquí en esta sala. Claribel Alegría es una poeta que viene de la tradición nicaragüense de la poesía, o viene también de la tradición española con Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos definir a Claribel Alegría como una poeta estrictamente hispanoamericana? Sin duda esto es complejo, Daniel, Víctor. Víctor, por tu parte, para esta conversación vos preparaste un brevísimo panorama de lo que para vos es la poesía latinoamericana. Si nos hablas un poco al respecto. Lo que sucede es que se ha tratado de entender la poesía hispanoamericana o latinoamericana como una poesía huérfana y desarraigada, es decir, una poesía que no está en contacto con la tradición. Pero si nosotros leemos a los poetas actuales, nos vamos a dar cuenta que esta poesía adquiere toda su genética de generaciones anteriores, es decir, de la tradición, abreva de la tradición. Entonces es imposible, por ejemplo, tratar de entender a la mayor parte de los poetas lesamianos, ¿no? Como un Cedro Sartuy, o en este caso, por ejemplo, a un Héctor Hernández Montesino, sin la riqueza verbal que produjo el modernismo. Es decir, esta poesía actual, no contemporánea, abreva de esa tradición. Yo en la presentación había hablado de algunas particularidades de esta tradición y de cómo la poesía actual ha abrevado, ¿no? No sé si están ahí. Por ejemplo, el modernismo y su inagotable festín de palabras es un punto ineludible para entender a esta poesía, no para entender a la poesía hispanoamericana, sino para entender a alguna parte de los poetas hispanoamericanos actuales. Por ejemplo, la poética nostálgica de los postmodernistas, que está retomada, por ejemplo, yo lo siento cuando lo leo en Jorge Galán, lo siento en el mismo Francisco Ruiz Guriel. Es decir, ese abandono del festín verbal del modernismo y un querer volver a la sencillez, a un sentimiento más nostálgico, eso está en los poetas postmodernistas, que luego lo retoma Jorge Telier, y de ahí van a brevar muchos poetas. Pues yo, por ejemplo, siento de repente esa nostalgia por el pasado en un Mario Marx, en un Enrique Delgadillo. Entonces esta poética está brevando de esa fuente. Igualmente había identificado la vanguardia, pero sobre todo el reino imaginario de Huidobro, la mirada desoladoramente tierna de Vallejo y la reinvención verbal nerudiana. Por ejemplo, si queremos buscar quiénes son los poetas que han abrevado de esa fuente, hay un montón de nombres. Por ejemplo, Javier Alvarado es un poeta que de alguna u otra manera tiene mucha influencia de Neruda. En Jorge Galán encontramos también, además de esa mirada nostálgica, encontramos esa capacidad de crear imágenes, ¿no? de un Huidobro. Entonces no es tan cierto que esta poesía sea huérfana, sea desarraigada, es decir, es una actitud natural,
comprensible el hecho de que en algún momento como jóvenes reneguemos de la tradición, pero de alguna u otra manera siempre volvemos a ella. Claro, y citaba el modernismo, Víctor, y yo me llevo el asunto, me lo vuelvo a llevar al terreno con el que comenzaba de los caminos de ida y vuelta, ¿no? Lorca no habría existido jamás sin Rubén Darío, pues jamás. Y sin Lorca probablemente no habrían existido muchos poetas americanos que escribieron después de Lorca. Esto sigue siendo siempre como el mundo del flamenco, que se le llama los cantes de ida y vuelta, ¿no? Esos cantes que la guajira que llegaba de América a España, se transformaba en España en cantes flamencos, luego vuelve otra vez a América con otros sones, y en la poesía yo creo que ha pasado y sigue pasando eso, con la excepción, con el paréntesis, repito, de esos años de oscuridad que vivió España desde el año 36, ¿no? En el que se cerraron los muros de todo, se cerraron los muros, pero también es cierto que muchos poetas que salieron al exilio enriquecieron mucho las tradiciones poéticas de sus países. Y estamos viviendo en México, hablábamos antes de Cernuda recaló en México y allí hizo su gran obra, ¿no? Igual que Cernuda, o Alto Laguirre y otros tantos poetas, Juan Ramón Jiménez, sin ir más lejos, que ya apareció citado. Volviendo a la poesía joven, que es de lo que se trata hoy día, a mí me parece excepcional y que muestra que no estamos equivocados en esta percepción de que empieza a haber esos intercambios. Hablando con Mario Mar, precisamente no hace mucho, me hablaba de un poeta granadino de la Granada de España que se llamaba Javier Egea, y me hablaba que lo había leído con entusiasmo, que había leído su libro Paseo de los Tristes, claro, varios libros de Javier Egea y que le habían entusiasmado. Tú mismo hace unos días o hace unos meses me preguntabas por un libro de Javier Egea. También Javier Egea fue un poeta de un momento de la poesía de los años 80 que se llamó La otra sentimentalidad, herederos de la generación del 50, que apuesta por esa poesía casi conversacional, una poesía que luego derivó en lo que se llamó la poesía de la experiencia, con autores pues, con el propio Javier Egea, Luis García Montero, que quizás es el poeta que más ha trascendido tanto en España como en América Latina, y es una tradición que si hubiésemos seguido con esa tendencia que de los últimos 40 o 50 años de España, que solo se alimenta de su propia tradición, pues probablemente no habría salido de su propio, pues eso, de los poetas españoles que siguen una línea, siguen otra, pero de ahí no saltan. Y muchos poetas españoles jóvenes empiezan a tener entre sus lecturas de cabecera pues, a poetas como Jaime Sabines, por ejemplo, a poetas pues, como Eduardo Lizalde, también siguiendo en México, y ya esas tradiciones ya se confluyen, se confunden, iba a decir, pero en el buen sentido de la palabra, en una gran tradición que abarca todo lo hispanoamericano. Quizás antes, cuando yo hablaba de poesía hispanoamericana, quizás el término, sin querer ser para nada colonialista ni nada de eso, pero bueno, nuestra lengua se llama español. Yo le llamaría poesía en español, que abarcaría, más que el término, ya reflexionando, más que el término iberoamericano, la palabra poesía en español abarcaría mucho más, porque en definitiva es lo que nos une. Existe esa confluencia ya, ese intercambio muy favorecido gracias a las redes. Evidentemente la existencia de Internet ha posibilitado que yo pueda saber en este mismo instante qué se está escribiendo en El Salvador, qué se está escribiendo en Honduras, en Nicaragua, en Argentina, y pueda tener contacto con esos autores, y eso pues, es una riqueza enorme. Es verdad que Internet está lleno de porquería también. Encuentra, lo habrán visto, ciertos de web con unos poemas infumables y unas cosas que dicen madre de Dios, pero también nos está posibilitando estar en contacto directo y en primera mano con la obra en marcha de los autores. No tenemos que esperar, como hace un montón de años, a que se publicara una antología, que llegara esa antología y que vieras cuál era el panorama de tal o cual país. Ahora con los blogs, la web, el Facebook, etcétera, etcétera, todo está lleno de poesía. También estás viendo continuamente, con lo cual o cierras tu mente a esa influencia,
o por narices se produce esa comunicación y esa influencia en autores de un montón de lugares. Yo creo, Víctor, que la plática está bien a nivel teórico para un poco encuadrar, pero que es interesante mostrarlo en poemas, ¿no? Hemos elegido algunos autores. Fijaos hasta qué punto es cierto esa confluencia, que los poetas de algún modo están influyendo en uno y en otro, que sin hablar, Víctor y yo, cada uno escogimos a 3 poetas y habíamos coincidido en 2. Hemos tenido que cambiar a última hora y elegir unos nuevos también, porque habíamos llegado a coincidir en 2 y os prometo que no habíamos hablado sobre este tema, sobre quién iba a coincidir, o sea, sobre qué autores iba a escoger él, qué autores iba a escoger yo. Yo por deferencia, por no parecer demasiado chauvinista, que muchas veces nos acusan a los españoles de chauvinistas, también de lo contrario, no había elegido a ningún poeta español, había elegido a un poeta salvadoreño, a un poeta colombiano, y Víctor resultó que escogió al mismo poeta salvadoreño y al mismo poeta mexicano que había elegido yo. Entonces pues al final traje también a un poeta español. Pero si te parece, Víctor, puedes comenzar tú, por ejemplo, con Alí Calderón, ya que estamos en su casa, estamos en México. Alí Calderón es, aparte de un gran amigo, pero uno de los poetas jóvenes mexicanos que más en serio está tomándose la poesía y que más cosas importantes está haciendo por la poesía, por la nueva poesía en español. Si te parece, Víctor, pues habla un poquito de Alí, lee algún poema que en definitiva de lo que se trata. Claro, en ese tratar de entender, ¿no?, la poesía actual que se está escribiendo, yo quise, al igual que Daniel, tampoco ser chauvinista, pues, porque en Nicaragua sobra, ¿no?, calidad poética, y perfectamente puedo escoger a cualquiera de los poetas jóvenes que están escribiendo e identificar algo ahí. Pero entonces traté de escoger a un poeta como es Alí Calderón. Alí Calderón, con esto no quiero decir que él sea representativo de esa tendencia, es decir, que él es uno más de los que participan de esa tendencia. En Alí Calderón, en la poesía de él, además de ser un gran conocedor, ¿no?, de la literatura, porque no solamente es poeta, sino también es crítico y es profesor de literatura, y por lo tanto tiene un gran manejo de las teorías literarias y de las generaciones literarias. Entonces, lo que yo encontré en Alí Calderón es, por ejemplo, la revitalización de lo que se conoce como antipoesía. Y uno de los rasgos más evidentes de esta antipoesía, que ya no es una antipoesía, es ese rasgo no conversacional, es decir, dotar al texto de esos elementos conversacionales, y la revitalización, vuelvo a repetir, de formas clásicas y dotarla de ese nivel no conversacional, es decir, muy a la manera de lo que hizo Cardenal con los epigramas. Entonces lo mismo hace Alí Calderón con la poesía latina, ¿no? Revitaliza, reinventa el epigrama y le da ese tono conversacional, porque ya en sí la poesía epigramática tiene ese tono. Entonces este poema yo creo que pertenece a Imago I, ¿verdad? Entonces es un libro lleno de elementos conversacionales. No sé, me pongo de pie para leerlo. Entonces dice el poema: ¿a quién darás hoy tus versos, infeliz Catulo? ¿Sobre qué muslos posarás la mirada? ¿Qué cintura rodeará tu brazo? ¿Cuáles pezones y cuáles labios habrá de morder inagotable hasta el hastío? Termine ya la dolorosa pantomima, pues siempre lesbia, exquisito poeta, caro amigo, un reducto inexpugnable. ¿A qué recordar su mano floreciente de jazmines o aquellas leves gorjeos sonando tibios en tu oído? ¿Para qué hablar del amor o del deseo si ella es su imagen misma? ¿Por qué evocarla y consagrarle un sitio perdurable en la memoria? ¿Por qué Catulo? ¿Por qué? Que tus versos no giren más en torno a sus jeans, a su blusa sisada. Que tu cuerpo se habitúe a esa densa soledad absurda y prematura. Que su nombre y su figura
de palmera insuertan poco a poco, ineluctablemente y de modo irreversible, en el incierto y doloroso ir y venir de los días, y que nadie importe si se llamaba Denise, Claudia o Valentina. ¿Qué caso tiene, pobre Valerio, Catulo? ¿Qué caso tiene? Entonces ahí hay obviamente una gran influencia de esa poesía epigramática, y uno de los grandes revitalizadores de esa poesía epigramática es precisamente Cardenal, ¿no? Entonces a esta Ali Calderón se arraiga a esa tradición, digamos, antipoética, ¿no? Que viene de Parra, que viene de Antonio Cisneros, que viene de José Emilio Pacheco. Entonces no es cierto que la poesía de Ali Calderón sea una poesía digamos, parricida, no hay en él una intención de matar a sus padres literarios, más bien se está yendo más largo y revitaliza a Catulo, ¿no? Otro de los poetas en los que habíamos coincidido, Víctor y yo, Víctor lo ha citado ya en un par de ocasiones, es el salvadoreño Jorge Galán. Yo intento bucear en los poetas jóvenes españoles rastros de la generación del 27, porque la generación, porque probablemente, no en vano, fue la edad de plata, ¿no? de nuestra literatura, y me cuesta a veces encontrar una buena asimilación de esa generación en los poetas más jóvenes. Sin embargo, en Jorge Galán, sin duda, o al menos así lo creo yo, es uno de los poetas que mejor ha asimilado a esa generación, y en particular a un poeta que está muy poco leído en España a pesar de su importancia. Un poeta que, como Vicente Aleixandre, que a pesar de ser nuestro premio Nobel, a pesar de ser un poeta excepcional y gigante, en España su trascendencia posterior a su muerte ha sido muy poquita, y quizás Jorge Galán sea el poeta joven en el que más he visto la huella de Vicente Aleixandre, y de esa pasión, de esa emoción contenida, y que a veces se escapa por alguno de los versos, y por eso he cogido este poema de Jorge, está por aquí, ¿no? Sí, Rey Horst, que de algún modo viene a refrendar esto que digo. Sí me gustaría, antes de leeros el poema, para que contextualizar un poco la visión de la poesía que tiene el propio Jorge, leer una frase muy cortita del propio Jorge, en el que habla de qué es para él, qué tiene que hacer un poema para que un poema sea algo que realmente forme parte de la vida de una persona. Y él dice que para él un poema tiene que revelar algo, una emoción, un concepto, una historia. Luego hay cosas que uno da por sentado cuando lee el poema, el dominio de la técnica, por supuesto. La poesía es técnica y no puede ser otra cosa, o sea, no puede no ser eso. También es música, y en cuanto a música, magia, en el sentido que se recogen unas cuantas palabras y se las unen y suenan con un ritmo y una música que no tendrían por sí misma. Y si pensamos en esta música, se extiende a través de imágenes, reflexiones, historias, sentimientos. Y esto debe como mínimo asombrarnos. Y a mí poemas como este, como Rey Horst, realmente me asombran. Dice así: y mira tú, muchacha, ¿de quién viniste a enamorarte? ¿A quién viniste a amar para toda la vida? ¿A quién decidiste no olvidar? Es un caballo de carreras, ese muchacho es un caballo de carreras, y corre siempre junto a la barda colmada por espinos, y sus músculos inflamados siempre a punto de reventarse. ¿Quién lo conduce? Sus estribos son ríos, a los cuales muerde para intentar romper. Sus ojos ven un horizonte de fuego al que no puede dejar de dirigirse. Sus cascos son de un cristal incorruptible que aniquila la piedra. Su crin es el viento azotado por el relámpago. Una tormenta tiene donde debió tener un breve corazón, una tormenta a la cual teme incluso el invierno mismo. Su imaginación es la misma que la de la montaña, y la del grito que corta el silencio de la montaña desolada. No es de fiar. ¿Quién confiaría su alma a una tormenta? ¿Quién brindaría su piel al cuchillo de fuego, o su voz al silencio de la flauta quebrada por el odio? Y mira tú, muchacha dulce,
te abriste como un cofre lleno de perlas que parecía brotar de la luz misma, y él ni siquiera pudo notarlo. Él es un caballo de carreras y no le importa ni la ciudad, ni el camino que lleva a la ciudad, ni las joyas, ni un cuello lleno de joyas, ni un cofre lleno de joyas. Solo le importa el bosque y el campo abierto y la playa interminable, pero sobre todo la pista, esa pista de grama, arena y piedra. Y mira tú, ¿de quién viniste a enamorarte? ¿A quién quisiste guardar en ti como un corazón nuevo? ¿A quién quisiste abrazar hasta perder los brazos? ¿A quién quisiste mirar hasta cerrar tanto los ojos? Me parece realmente un poema excepcional en el que está Aleixandre, pero también está Gonzalo Rojas, también está esa gran tradición latinoamericana en el estricto sentido en el que hablaba antes de diferenciar entre poesía española y poesía hispanoamericana, y se junta un poco todo y da un resultado nuevo, da una forma nueva de ver la poesía, sin embargo a partir de esa propia tradición. Yo me quedé como con ganas, ¿no?, de hablar de Jorge Galán. Pues gracias a él mismo pude leer su libro El estanque colmado, porque yo casi le rogué a Ulises que le pidiera, ¿no?, para poderlo leer, porque desgraciadamente acá no vienen libros de literatura, de poesía, mucho menos van a venir libros de poetas centroamericanos. Entonces leí ese libro El estanque colmado, y la primera parte de ese libro, además de lo que ya dijo Daniel, yo siento un gran contacto con esa poesía nostálgica, es decir, un regresar a la infancia, un regresar a los parajes de la infancia, ¿no?, al terruño. Entonces yo de repente siento cuando estoy leyendo, no puedo dejar de sentir a esos grandes poetas modernistas como Ramón López Velarde, Gabriela Mistral, ¿no?, a todos estos grandes poetas que, sin abandonar la estética modernista, se abren a una interioridad, ¿no?, es decir, que es el retorno a la infancia, y eso es lo que yo siento también en Jorge Galán. Y otra cosa, ahora que está de moda, ¿no?, hablar acerca de la posguerra, sin perder esa perspectiva nostálgica y esa belleza o ese placer, ¿no?, por construir una buena imagen. Jorge Galán no abandona la violencia, es decir, en su poesía está reflejada también la violencia que atravesó, tanto en su infancia como la que atraviesa actualmente El Salvador. A mí no dejó de asombrarme cómo, entre tantas opciones para que ustedes compartieran esta noche, hayan conseguido los dos autores que acaban de leer, sino que además ambos habían conseguido los mismos dos poemas. Pero si desean, continuamos entonces presentando el resto de la selección que ustedes han hecho. Bueno, un referente ineludible para entender no solo la poesía latinoamericana o hispanoamericana, sino también nicaragüense, es la poesía de Francisco Ribudiel. Ya sabemos que Francisco Ribudiel tenía una capacidad de reinventarse en cuanto a estilo, en cuanto a voces. Entonces, por ejemplo, en su breve producción poética, esa gran capacidad de reinventarse, ¿no?, nos asombró primero con una voz y nos acostumbró a esa voz, pero luego viene con un nuevo libro y se reinventa totalmente. Es decir, el poeta de Memorias del Agua ya no es el mismo poeta de Alguien me vio en un sueño, pero no deja de ser un poeta inferior, pero tampoco deja de ser un poeta que ha superado. Es decir, se superó, pero de alguna manera tan sutil que notamos a dos poetas, mejor dicho. El poeta de Alguien me vio en un sueño no es el mismo poeta de Memorias del Agua. Entonces yo quería hablar acerca de Alguien me vio en un sueño. Ese libro es un libro desgarradoramente triste, ¿no?, y inevitablemente se conecta con esa gran parte de la poesía hispanoamericana que es el desgarro existencial, en la que pertenecen Olga Orozco, Alejandra Pizarnik. Toda esa tendencia de la poesía existencial la asume y la asimila y de alguna manera la reproduce, ¿no? Claro, sin imitar en Francisco Ribudiel. Un poema característico
de esta faceta es ese poema que se llama Donde vivo soy un extranjero. Ya sabemos que ese extranjero es un tópico, no solo dentro de la literatura, de la narrativa, sino también de la poesía. El extranjero es aquel individuo que no solamente está desgarrado en la parte física, sino también en la parte emocional. A eso yo desde hace mucho rato le vengo dando el nombre de gurba. La gurba es un estilo poético propio de la poesía árabe, ¿no? La poesía árabe siente esa gurba existencial, el no sentirse parte de un lugar, pero al mismo tiempo ese no reconocerse en sí mismo. Entonces, Francisco Rudiel era un gran lector de la poesía árabe. Yo no sé si en Alguien me vio en un sueño estaba leyendo la poesía árabe, en Memorias del agua se siente más, pero tampoco podemos verla también en la poesía de Alguien me vio en un sueño. Dice el poema: donde vivo soy un extranjero, con el hábito de saludar a las prostitutas en los pasillos, de escuchar sus viejas historias cuando me dicen estar casada con uno de los huéspedes, como si yo no fuese un huésped. Donde vivo se tiene la fama de hacinar drogadictos funcionales, homosexuales, madres solteras, mujeres sonámbulas que caminan desnudas por las escaleras, o hombres que salen a quitarse la culpa con las primeras manifestaciones del invierno, porque el agua fría de la lluvia produce calambres y punzadas en la angustia donde está la frágil carne. Donde vivo también existen vírgenes de dudosa reputación, lesbianas y hasta borrachos de baja categoría que evaden siempre la cordura, porque el acto de saberse leves en el fondo de una botella les resuelve más que el sudor, las lágrimas y la orina que aún no llenan el hueco de un corazón vacío. Donde vivo he notado que cada habitación bien podría ser un centro de masajes para el desamparo de todos los hombres. Tanto se dice de este lugar que a veces es mejor aprobar las verdades. Por mi parte, yo prefiero ocuparme de la chica del cuarto piso que se intenta suicidar frente a mi puerta, de las botellas rotas en la madrugada a manos de terroristas que vigilan el negocio de las operadoras sexuales, o bien forzar el sueño ante el ruido de los cuartos, principalmente por los gemidos de la muchacha que llega a tocar la puerta del vecino a las 4 de la madrugada, pues la cocaína no le deja cerrar los ojos y se levantó por un vaso de agua y el grifo de la cocina se descompuso y entonces mi vecino altruista le atiende su sed. Donde vivo soy un extranjero porque nadie sabe que existo y uno de estos días puedo amanecer desplomado en el baño, muerto de saberme indigno en este miserable cuerpo encerrado. Bueno, yo creo que hasta ahí se da una visión, ¿no?, de ese desgarramiento existencial que estaba presente en la poesía de Francisco, y también esa gran preocupación social que atraviesa todo Alguien me vio en un sueño. A mí si algo me dolió especialmente cuando supe, horas después de que muriera Frank, aparte de perder a un amigo, fue el darme cuenta de cuántos buenos poemas lo íbamos a perder. Eso acaba de demostrarlo con ese poema que has leído. Decía Víctor, cuando hablabas de Jorge Galán, que en él notabas también esa cierta nostalgia de la infancia, esa vuelta al terruño, esa vuelta al territorio, ese territorio que yo creo que en los poetas es fundamental, que es el de la infancia que tiene mucho de recreación, porque la memoria es muy tramposa, ¿no?, y muchas veces recreamos más que recordar. Otro poeta que tiene mucho de ese querer buscar y bucear en la infancia es Federico Díaz Granado, es otro de los poetas que yo he escogido. En este no habíamos coincidido, afortunadamente, porque si no ya no sé qué iba a traer. Es un poeta colombiano de Bogotá que de algún modo también se inscribe en esa corriente de una poesía, de una vocación clara, de una vocación
que busca sobre todo la emoción y comparte muchas de las tradiciones, muchos de los poetas que comparte, pues, como el propio Francisco Ruiz, como Jorge Galán, Ali Calderón. Son poetas que están en una misma línea de poesía clara siempre, y me gusta reincidir en eso sin olvidar el rigor literario, porque es cierto que muchas veces la gran crítica que se le hace a los poetas que buscan esa tendencia es que son poetas facilones, que son poetas que hablan como habla cualquiera de la calle, pero no es cierto. Cuando uno lee sus poemas entiende que es un lenguaje que podría entender cualquiera, pero está dotado de un ritmo, de una música, de una métrica también, que hace que en definitiva el poema sea lo que debe ser siempre un poema, que es arte. No nos olvidemos que es ficción también. No olvidemos que escribir un poema no es escribir una lista de la compra o cualquier cosa, que utilicen las mismas palabras. Todas las palabras pueden formar parte de un poema. La cuestión está en cómo se utilizan. En esa vuelta a la infancia, en ese rememorar ese territorio perdido, está este poema que Federico Díaz Granado dedica, pues, a uno de sus iconos de la infancia. Quien no ha visto Star Wars, ¿no? Y la princesa Leia, y él la viste de novia en su poema. Lleva un epígrafe de Luis Alberto de Cuenca, un poeta español que está muy vinculado, pues, con lo que es la poesía culturalista, una poesía, pues, que en los 70 y primeros 80 pues tiene mucha referencia al mundo del cine, al mundo del cómic, al mundo de la cultura popular. Y el epígrafe dice: y sé que a la princesa Leia irán dirigidas mis últimas palabras, cuando la luz se apague, y repetiré su nombre en mi agonía, como si ella tuviese un nombre antes de hundirme en la noche total. El epígrafe de Luis Alberto de Cuenca. Y Federico Díaz Granado escribe lo siguiente: te conocí en las noches de mi infancia, tenías 18 años y eras una sola mujer, Leia Organa, senadora y princesa de este corazón más roto y fragmentado que tu soberana Alderán. Y te perseguí por los viejos cines de barrio, tuve tus pósteres en los muros de mi cuarto, stickers en mi ventana, y repetí de memoria cada una de tus palabras. Tú eras mía, y desde entonces siempre lo has sido. Eras la primera, la única y la última de mis mujeres. Algo de ti tiene hoy mi soledad, algo de tu belleza este rencor y cobardía, frente a postales de planetas con 2 soles y naves que huyen como aprendices, piratas mercenarios y viejos guerreros. Princesa Leia, regresas vestida de novia. ¿Por qué ese ademán de tristeza cuando oyes la suite de la batalla de Yavin? ¿Por qué esos gestos, si este amor lo pronuncia un idioma que no nos pertenece? ¿Cuántos siglos, cuántas millas y a qué velocidad viajaron tus lágrimas para llegar a este cuerpo? ¿Ante cuál religión te persignas cada día? ¿Ante qué rituales inclinas tu cabeza, pequeña princesa? Ahora que la vejez llega con sus finos deterioros a esta edad que es más lenta que la tuya, ahora que llega con sus polvos en las estanterías, yo deseo cantar, pequeña princesa, del mismo modo que te amo, igual que una gota de aceite extraviada en el universo, más y más lejos de mi muerte. Si de niño jugaba a encontrar tesoros en el centro de la tierra, o gigantes criaturas y grandes minerales en el espacio, y pintaba mapas en cuadernos cuadriculados, ¿qué diré de este amor de lápices de colores y papel mantequilla, que nunca tuvo horóscopos, canciones ni peluches? ¿Qué diré de ese amor que pronuncia tu nombre y dibuja tu rostro, mientras me recoges una vez más, como ayer, como en el cine matinal, como en los sueños que nunca pude atrapar, como la primera Navidad o el último Halloween? Me recoges como antes y como hoy, Leia Organa de Alderán, la primera, la única y la última de mis mujeres, y siempre vestida de novia. Bueno,
Otro poeta que yo seleccioné es un poeta impresionantemente, tiene la capacidad de reinventarse con cada libro. Es un poeta, ha publicado una cantidad de libros ingentes, ¿no? Y muchísimo realmente para su edad. Lo otro que destaco de él también es ese compromiso con la poesía, pues su libro no lo vende, sino que lo sube a una plataforma en internet y uno lo puede descargar libremente. Yo he leído alrededor de 3 libros, casi no tengo el tiempo para leerlos todos porque en realidad son muchos libros lo que ha publicado. Entonces yo rescato de este poeta esa beta, digamos, barroca, ¿no? Que viene del Lezama, pero que también se conecta con el neobarroco de Sarduy, y más con esa gran tradición que es el neobarroso de un Néstor Berlinguer o Osvaldo Lamborghini allá por Argentina. Ellos crearon un estilo poético que se llama neobarroso, que no es nada más que el neobarroco, pero incorporando otro elemento a esta estética. Es decir, el neobarroco se caracteriza por esa búsqueda formal, esa búsqueda de la belleza, del verso. Entonces lo que hace el neobarroso es simplemente retomar esa capacidad formal que tiene el texto, ¿no? De ser una maquinaria textual y generar musicalidad, generar polisemia a partir de las palabras y incorporarle otras temáticas. En el neobarroso tenemos, por ejemplo, se activa la temática queer, se activa la temática social, se activa la crítica, pero obviamente todo visto con ironía, porque el neobarroso pretende incomodar al lector, ya sea a partir de obliterar el significado del poema, es decir, obstruir el sentido del poema, o ya sea abordando una temática que totalmente al lector le incomoda. Al fin y al cabo el arte es para generar emociones, independientemente que esas emociones sean negativas o sean positivas. Tenemos ahí, por ejemplo, a un Quevedo que era capaz de escribir los poemas más hermosos del mundo, pero al mismo tiempo escribir poemas escatológicos que aún nosotros, ¿no? Siendo una sociedad bastante liberal, nos ponemos rojos al leer a Francisco de Quevedo. Entonces lo mismo sucede con este poeta Héctor Hernández Montesinos. No voy a leer su poema porque es bien amplio. Entonces lo que quiero es que vean ahí, por ejemplo, el poema se llama El Sol. El poema no es lo que está en el paréntesis, el poema es lo que está fuera del paréntesis. Lo que va haciendo el poeta con los paréntesis es poniéndole capas al poema, y al irle poniendo capas va obliterando el sentido del poema. Entonces esa es una característica del barroco, es lo que Leibniz llamó los pliegues, ¿no? Los pliegues barrocos, poniendo una capa sobre capa sobre capa, y de esa forma ir ocultando el contenido del poema. Voy a leer 2 estrofas, por ejemplo. Dice: el sol, si es que el sol se parece a una boca y no a un semáforo, es una ampolleta solar. Si es que la ampolleta solar se parece a una mano y no a un silogismo que se mueve, si es que moverse se parece a multiplicarse y no a huir. Entonces, si nosotros leemos el poema sin los paréntesis, nos vamos a dar cuenta que lo que está dentro del paréntesis no es el poema, sino lo que está fuera del paréntesis. Entonces ahí hay una intención del poeta de obstruir el sentido del poema y de alguna manera incomodar al lector a la hora de ir leyendo. Va poniendo tantos paréntesis, porque lo que está el poeta negando, y cuando nos damos cuenta, el poema es una cosa tan sencilla que el poeta lo que hizo fue barroquizarla, y bueno, Héctor Hernández Montesinos es capaz de eso, pero también es capaz de escribir imágenes bellísimas. Entonces uno de los poetas, digamos, para entender la poesía hispanoamericana, es ineludible, ¿no? Representa, digamos, la otra cara, ¿no? De hablar en voz baja, porque Ernesto Hernández Montesinos habla en voz alta. Frente a ese modo de entender la poesía como ese juego complicado de palabras, de hacer casi rompecabezas,
porque bueno, la experimentación en poesía es absolutamente necesaria, pero no por mucho buscar uno encuentra la cueva del tesoro siempre, ¿no? Jugar con las palabras, jugar a hacer pues, esos malabares, tiene sus riesgos también, y a veces pues nos dan artefactos, por llamarle de algún modo, no quiero decir que el poema lo sea, pero este tipo de cosas a veces, y es una opinión, alejan al lector de la poesía. Hay lectores que se acercan a la poesía por primera vez, se encuentran este tipo de experimentos, de juegos, y dicen, yo no lo entiendo, soy muy tonto, esto es solo para intelectuales, esto es solo para gente muy avanzada, para gente ya iniciada, y me voy de la poesía y no leo poesía. Los poetas muchas veces tienen la culpa de que la poesía sea un género minoritario. Frente a eso, es a lo que reaccionan de algún modo estos poetas que hemos leído antes, y entre los que está el último poeta del que voy a hablar hoy, que es Fernando Valverde, que es como mi hermano. Junto con él pues prácticamente empecé a escribir poesía, y con él nos inventamos eso que se llamó poesía ante la incertidumbre, que fue buscar a esos poetas que tenían una visión parecida a nosotros sobre la poesía, sobre esa poesía clara, y que estábamos seguros de que existían, porque es cierto que la tendencia mayoritaria en España, y yo creo que también en este otro lado del charco en los últimos años, ha sido esa poesía más oscura, esa poesía más barroca, esa poesía que busca en el propio lenguaje el último fin. Y encontramos pues, otros muchos poetas que para nada estaban en esa tendencia. Voy a leer un poema de Fernando Valverde para terminar esta parte del conversatorio, en el que la claridad y sobre todo la búsqueda de la emoción es el último fin, más que el lenguaje en sí mismo, aunque como comprobaréis el lenguaje está muy bien escogido y muy bien cuidado. Es un poema que le dedica a una recién nacida que se llama Celia, y es esa reflexión de hablarle al recién nacido, de darle la bienvenida al mundo al que viene, que no siempre o casi nunca es nada amable. Celia o el viaje del mundo. No conocen la lluvia ni los árboles, pero ya eres un bosque. Hoy que comienza el mundo para ti, que se pueblan tus ojos con el mar, que todos te reciben como en una estación donde se espera siempre que es principio y asombro, mapas que no aseguran un lugar donde ir. Hoy que el mundo comienza, tristeza inadvertida, eres el tiempo limpio, el olor a madera y el silencio, las preguntas sin sombras y el amor sin orgullo del que ha perdido todo. Es esa mi certeza, las olas, el océano, tu risa que es un pájaro. Has traído el murmullo de un recuerdo, los pies pequeños como pequeño ese rastro de nieve que has dejado en las horas de enero. ¿Cómo será la vida cuando crezca en tus manos, con la fragilidad de las buenas noticias, como un pez que se escurre para volver al río? Una tarde cualquiera, con la misma sorpresa que un amor, vas a sentir la brisa que ha tocado los árboles con su cansancio antiguo. Hay veces que es rugosa y escuece como un fósforo cuando enciende un recuerdo. Tus manos brillan, no hay sombras ni puñales. Puedo ver los cometas arañando la noche como un barco que zarpa y se adentra en la niebla. La vida es una casa donde habita un extraño, un jardín del pasado al que no volverás, una orilla que buscas con miedo a los fantasmas. Pero también la vida es una luz detrás de una ventana, cuando la oscuridad ocupa cada hueco y cada continente. Esta noche es oscura, el tren busca unos trazos que están al otro lado de las horas, mientras pienso en el modo de decirte que los sueños son parte de nosotros, como un embarcadero es un viaje, porque ya eres un bosque, y hay delfines y lagos y montañas y amores imposibles que se llamarán Celia. Alguien dice tu nombre en el futuro y se llena de gente una casa vacía. Todos se sientan en la mesa, ya lo habrás olvidado,
Fue la felicidad quien sembró este dolor. Fue la felicidad igual que una tormenta sobre un vaso vacío. Cuando lleguen el miedo y la desesperanza, y todas las cerezas hayan caído al barro, y la gaviota griten el olvido imposible que avanzar es quedarse más sola. Si todo eso sucede, recuerda la manera en que la lluvia se convierte en un árbol y el modo en que las olas son el final del agua y el principio del mar. No conoces el mar, ni el barro, ni los árboles, pero ya eres un bosque por el que pasa un río. Bueno, yo creo que los lectores somos polifacéticos en ese sentido, ¿no? Bien podemos leer un poema por ejemplo, de un Vicente Alexandre. Y Vicente Alexandre no es un poeta nada fácil. O por ejemplo, leer un poema de García Lorca, y García Lorca mucho menos es fácil. Entonces, creo que lo malo en ese sentido es caer en los radicalismos, ¿no? En hacer del poema un artefacto textual en el que no haya nada, en el que no haya propuesta, o caer en la facilidad, ¿no? Y un regresar a esa poesía dieciochesca, ¿no? Que no tenía ni siquiera emoción, todo era comunicación, pero bueno, la emoción se construye a partir de las palabras, pero esta poesía dieciochesca carecía de eso. Entonces yo creo que lo malo, y creo que en esto coincidimos porque no estábamos tan lejos cuando tuvimos aquella discusión, pues yo le decía a Daniel que yo ya venía abandonando, ¿no? Esa experimentación verbal por experimentación verbal. Ya me había acercado mucho a la poesía de Viedma, a la poesía del 50, había leído a Cernuda, pues, que es un poeta muy distinto en la tradición española, y había leído una otra sentimentalidad también. Entonces, pero lo que me encantó de estos autores es precisamente que se acercan a esa poesía comunicativa sin abandonar el rigor verbal. Eso fue lo que me encantó a mí. Entonces, yo creo que lo extremo es o hacer una poesía demasiado sencilla en la que no esté la riqueza verbal, o hacer una poesía excesivamente artificial en la que la emoción totalmente se anule, ¿no? Me llama mucho la atención rescatar esta plática de hace 3 años que tuvimos en Granada, cuando presentamos Poesía en Incertidumbre, y ver que ahora en la selección de 6 poetas que ustedes han hecho, de esos 6 poetas, 5 poetas pertenecen al proyecto, al movimiento, a la antología de Poesía en Incertidumbre, y el otro poeta que no está en esta antología, que es Héctor Hernández, es creador o guía de otro movimiento que le hacía frente, o que apareció como adverso a este otro movimiento, que fue el Movimiento de América en Héctor Hernández Montesino. Creo que falta hablar de un poeta y aprovechar que lo tenemos aquí para preguntarle a Daniel por qué las cosas se dicen en voz baja. Bueno, pues ese, como bien sabéis, es el título del libro, pues que antes de nada quiero agradecerte muy especialmente, Ulises, que hayas querido hacer esta edición tan bonita del libro aquí en Nicaragua. Para mí, te aseguro, y te lo dije creo en su momento, es más emotivo, me da más ilusión, fue para mí más ilusionante ver publicado este libro en Nicaragua que la edición que salió en España del libro. Sí, una editorial como Visor, que tiene una gran distribución, está en todas partes, pero para mí, por motivos que bien sabes que me unen con este país, era mucho más ilusionante ver un libro de poemas publicado aquí en Nicaragua. Por eso pues, te quiero dar las gracias aquí delante de todo el mundo que en Leteo pues, le hiciera este huequecito al libro. Las cosas que se dicen en voz baja son esas cosas que en definitiva son las que nos hacen personas y las que son verdaderamente importantes en nuestra vida. Estamos acostumbrados a escuchar grandes enunciados, grandes frases, todo gritando, todo dando voces. Estamos en un mundo en el que todo está crispado. No voy a contar aquí en Nicaragua, lo sabéis de sobra, pero yo vengo de un país también en el que en los últimos años
la crispación es cada vez mayor en los medios de comunicación y todo es en voz alta, todo son voz, y parece que cuanto más alto se grite, cuanta más rimbombancia tenga una frase, cuanto más erudita parezca, cuanto más elaborada parezca, parece que está diciendo más verdad. Y yo creo que a veces ocurre todo lo contrario. Cuanto más se grita, cuanto más se eleva la voz, está ocultando un gran vacío detrás de eso. A mí me gustaba mucho, me gusta mucho un poeta de esta generación del 50 que se llama Ángel González, y él decía que aprendió de muy joven a hablar en voz baja por otro motivo. Él hablaba en voz baja, escribía en voz baja, porque en España en aquel entonces no se podía escribir de otra manera. Si querías burlar la censura, pues tenías que hacer tomar mucho atajo en el lenguaje para decir lo que había que decir en aquel momento. Y ese hablar en voz baja del que siempre hizo gala Ángel González fue algo que siempre me interesó mucho de él. Él era una figura, un poeta que no era para nada ese ser casi místico que a veces tenemos la imagen del poeta, sino una persona sencilla, normal, tranquila, que te decía las cosas verdaderamente asombrosas y que te despertaban una emoción brutal, y te lo decía como ese susurro, ¿no? como no querer levantar nunca la voz. Y eso siempre me interesó a mí en la poesía. Por eso ya sabéis, lo que yo dije a veces lo más difícil cuando uno escribe un libro es buscarle el título al libro. El libro tuvo muchísimos títulos, no voy a decirlo ninguno porque son horribles todos, y no lo encontraba nunca el título que necesitaba, hasta que un día releyendo a Ángel González, no releyendo al propio Ángel, sino leyendo una biografía novelada de Ángel González que escribió Luis García Montero, que fue íntimo amigo suyo, que se llamaba esta biografía Mañana no será lo que Dios quiera. Hablaba Luis de esta forma de ser de Ángel, de hablar en voz baja, y de pronto me encontré el título regalado. Ángel González, además de regalarme, yo creo que los mejores poemas que he leído nunca en mi vida son poemas de Ángel González, pero además de regalarme esos poemas, pues sin darse cuenta me regaló el título del libro. De ahí es de dónde viene esas cosas que se dicen en voz baja. ¿Qué puede diferenciar este poemario de sus poemarios anteriores? Esto va a cobrar. Sí, va a cobrar. Bueno, yo creo que siempre el autor es el menos indicado para establecer diferencias críticas entre libros, entre obras, a mí me resulta muy complicado hablar de mi propia poesía, la verdad. Y, a ver, decir que iba a madurez, cuando escribí el anterior tenía 28, 29 años, ahora tengo 37, algo debe notarse, me imagino, si no, pues mal asunto, no sé, digo yo, ¿no? Y creo que hay más lectura, ¿no? Y más autores latinoamericanos. Volvemos a la etiqueta odiosa, pero hay más tradiciones en mi poesía. He leído muchos poetas que anteriormente pues, eran solo referencias vagas, y he leído pues, autores pues, he profundizado mucho más en Claribel Alegría, que como bien sabes, la referencia que siempre me gusta citar, porque su poesía siempre ha sido, desde que la descubrí, con la gran referencia de esa poesía que nace de la poesía pura juanramoniana, se va depurando para llegar a la esencia de la poesía en sí, y sin olvidar, yo creo que quizá el matiz más importante que pueda diferenciar el libro a los anteriores, y en eso está mucho Claribel, es en una mayor conciencia social. La poesía como herramienta también, pero sin caer en el panfleto. Es difícil, muy difícil, tener conciencia social en un poema y hablar abiertamente de asuntos que me preocupan como ciudadano, no ya como poeta, y no caer en el panfleto. Y para poder, o por lo menos para intentar
escribir poesía social sin caer en el completo, lo mejor era recurrir a los grandes poetas que han conseguido hacerlo como la propia Claribel. Quizá esa sea una de las partes de este libro que me diferencia más del libro anterior. El libro anterior, que es Infancia Perdida, aunque la infancia nunca me abandona en los libros. A lo mejor no mi propia infancia, pero sí utilizando la infancia de otras personas para buscar esos paraísos perdidos. Pero si hay algo que diferencia el libro a lo mejor del anterior, es unos poemas con mayor conciencia social, intentando huir de lo panfletario. Bueno, voy a hablar de un dato, una cuestión curiosa, ¿no? Cuando yo leía la poesía de Daniel, no me fue difícil identificar ciertas características, ciertas influencias. En ese momento andaba aprendido de Javier Egea, y Javier Egea yo creo que es uno de los poetas que te enseña a escribir poesía comprometida socialmente sin caer en el panfleto. Incluso él tiene un libro que se llama él tiene un tópico, ¿no? Que le llama a esta poesía comprometida socialmente, pero sin ser panfleto. Creo que se llama materialismo poético, ¿no? Así se llama. Sí, él tiene un poema que se llama Materialismo eres tú, en la que, bueno, ahí inmerso dentro de la sentimentalidad, dentro de la emoción y el amor, va inmerso el sentimiento político. Yo creo que de esa manera el poema pierde, ¿no?, lo panfletario, y el testimonio o lo político se vuelve una cuestión más cotidiana, ¿no?, como debería de ser la preocupación política. Y yo creo que eso es básicamente lo que yo, digamos, rastreé en tu libro a la hora de irlo leyendo, ¿no? Y no solo en eso, también en algunos aspectos como el estilo, por ejemplo. No tanto lo político a lo mejor, pero es que lo ideológico está siempre en toda la poesía. O sea, es que el hecho de escribir poesía ya es ideológico. El hecho de escribir un poema en lugar de hacer otra cosa ya está marcando una ideología. No quiere decir que ni buena, ni mala, ni mejor ni peor, pero eso ya es ideológico. El hecho de sentarse a leer un poema encierra una ideología también, y querer desvincular la ideología o la política, si no quiere decir también, de un poeta, eso yo creo que es imposible. Pero a veces los poetas no se dan cuenta de que están produciendo ideología al escribir un poema. Cuando tomas esa conciencia de que estás haciendo, de que estás generando una ideología también en tu poema, quizás es cuando tienes que tener más cuidado de que esa ideología no se convierta en algo que decía antes panfletario y en algo que marque dogma, ¿no? El poeta tiene que huir de lo dogmático, de creerse en la posesión de la verdad. El poeta no hace más que ofrecer una mirada del mundo, una mirada ideologizada, por supuesto, pero su mirada, que no tiene por qué coincidir con la del lector. Y en eso, pues, intento también de algún modo que en estos poemas intenten dialogar con el lector. Le dice Ulises que lea un par de poemas, no sé cómo, yo creo que llevamos un poquito más de tiempo, ¿no? Que estamos ya empezando a aburrir un poco, ¿no? Entonces voy a leer un par de poemas, voy a buscar. Mira, ha salido el primer poema que casualmente ha salido, y fijaos que era un poema que quería leer hoy. Está dedicado precisamente a uno de los poetas de los que hemos hablado hoy, a Francisco Ruiz Udiel, y también está dedicado a mi sobrino John Paul Blanco, que como Fran, pues un día decidieron, pues, que no querían seguir en este mundo, y les dediqué a los dos un poema que se llama Lo contrario del mar, y lleva un epígrafe de Benjamín Prado que dice: lo contrario del mar es una mujer ciega. Lo contrario del mar es un hombre tendido sobre una playa antigua, con los labios violetas y los ojos clavados en el amanecer de las calles sin nombre. Lo contrario del día y su ajetreo, de la luz que dilata las pupilas, es buscar un refugio donde pasar la noche
y sembrar girasoles en la ciénaga. Una huella se abisman en la arena, conducen a los sueños del hombre de la playa con los labios violetas, que quiso ver el mar hasta quedarse ciego, e intuyó que el futuro es una flor marchita, un neumático ardiendo en las protestas, un libro de poemas arruinado en el barro, una charla 1000 veces repetida para llegar al mismo desenlace. Y leo un segundo poema. Voy a leer el poema con el que termina el libro. Y es un poema que además en estos días me ha vuelto mucho a la cabeza. Hace 5 años con Francisco Ruiz y con Claribel en el Hospital de la Mascota de aquí de Managua, en esos talleres de poesía que hacen con Ernesto Cardenal, con Daisy Zamora, con William Udell, con tantos otros poetas. Es un taller, lo sabéis prácticamente, imagino que lo conoceréis todos, con niños con cáncer. Y aquello para mí fue una impresión grandísima, estar leyendo poemas con aquellos niños y leer luego los poemas de los niños en los libros que editó Ernesto Cardenal. Y pues fue una experiencia traumática por un lado, pero que a la vez me dio una fuerza brutal, una fuerza vital muy, muy importante. Al tiempo de aquello nació mi hija, hace 2 años y medio, y me volvió mucho a la cabeza aquello de la mascota, aquel hospital, aquellos niños, y lo volví a sentir, pero ya de una manera muy distinta, porque cuando tienes un hijo te cambia la percepción de muchas cosas, y quise hacer algo. Yo quería compartir aquello de alguna modo. Estos días hemos vuelto a la mascota, hemos estado allí con estos niños también, y de aquella experiencia de hace 5 años pues surgió este poema que se llama Pintas, peces y pájaros, que le quise dedicar a una de las niñas que ella escribía poemas, que escribió, pues yo creo que los versos más hermosos que he leído en mi vida, que dice: me gustan los poemas y me gusta la vida. Qué verso más bonito, ¿verdad? Una niña de 8 años que murió allí en el hospital, y le dediqué este poema que se llama Pintas, peces y pájaros, y habla de la mascota. Pintas los peces del río San Juan con ojos tristes, pero aprietas el lápiz a la vez que tu gesto con tanta fuerza. Ignoro si será la rabia contenida que explota al dibujar un sábalo real, azul intenso sobre un fondo viejo, libreta de hospital llena de sueños. Perfilas también pájaros y espantas el vuelo amenazante de un negro zopilote que aguarda como el cáncer a comerse tu cuerpo que juega junto al agua. Las páginas se llenan de trazos de colores, la quebrada en el río, dentro nadan los peces, un guatote, también un roncador, y te quedas muy fijas. Hay que guardar silencio para no despertar a los jaguares que has pintado durmiendo tendidos en la hierba. Escribes un poema, como dice un señor de barba blanca, igual que su cotona y boina negra. Se tiene que escribir como se habla, no tienes que rimar, el verso ha de ser libre, y es mejor emplear los nombres propios de pueblos y personas, de ríos y montañas. Por eso de tu lápiz se escapan como el agua las palabras, que son los mismos peces que dibujas. Trazas versos tan libres que vuelan del papel como los pantillos y los guardabarrancos, tan sincero que escribes sin temor. Me gustan los poemas y me gusta la vida. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Víctor. Antes de pasar a un brindis de honor ofrecido por la Embajada de México, si hay preguntas, comentarios para Daniel o para Víctor sobre la temática y el libro, el micrófono es de ustedes. Si no hay comentarios o preguntas, pasaríamos al brindis. Propongo entonces que si hay preguntas o comentarios, se haga el brindis.
y con esto cerramos la actividad. El libro es edición numerada, una edición, bueno, un tiraje especial de 300 ejemplares. Cada número único está en la página de los créditos. Entiendo que todavía hay afuera. Por igual, gracias por haber venido y bueno, pasamos a Belis.